No lo tomen como advertencia ni como amenaza. Lo que puede venir si sucediere algo así, que no va a suceder, pero imaginándonos, lo que puede venir es una revolución más radical, una revolución más profunda y una revolución que acabe completo con los privilegios de la oligarquía y de todos estos sectores fascistas del país. Extra, urgente, último minuto. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, les traemos información de último minuto sobre la grave situación en Cuba y Venezuela. Hace pocas horas confirman que las fuertes protestas por parte de la oposición están generando una preocupación de alto nivel para Nicolás Maduro, ya que confirman que se han unido nuevos partidos opositores, los cuales apoyan un golpe de estado para derrocar al régimen cubano, ya que lo tildan de dictador porque pasan por encima de los derechos humanos. Por eso, el gobierno estadounidense ha afirmado que se encuentra revisando la opción de poder intervenir en Cuba, es decir que la oposición cubana en estos momentos ha pedido el apoyo estadounidense para que le ayuden a tumbar a esta dictadura, la cual lleva años invadiendo el territorio de la isla caribeña. Quiero empezar reconociendo las notables protestas que están teniendo lugar en Cuba. El pueblo cubano está exigiendo su libertad de un régimen autoritario. Y no creo que hayamos visto nada como estas protestas en mucho tiempo, o francamente nunca. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales. Y hacemos un llamado al gobierno cubano para que se abstenga de la violencia en sus intentos de silenciar la voz del pueblo de Cuba. Nicolás Maduro se encuentra muy preocupado porque sabe que si Estados Unidos interviene en Cuba, inmediatamente se estaría perdiendo uno de los más grandes aliados que ha tenido Venezuela. Ya el régimen de Maduro se encuentra al punto crítico y serán derrotados por las fuerzas internacionales. La comunidad internacional ya ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado los límites al violar las sanciones impuestas y por cooperar con las redes ilegales para poder traer armas y combustibles al territorio venezolano. Por eso, anuncian que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puestos en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA se encuentran realizando maniobras de inteligencia en Caracas y afirman que impondrán una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya Colombia y Brasil tienen desplegadas sus tropas en las fronteras y solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar las maniobras militares y expulsar de una vez por todas al régimen de Venezuela. También por otra parte, el régimen de Maduro está muy preocupado por los anuncios estadounidenses y activaron una alerta y ordenaron a la Fuerza Armada Bolivariana el inmediato despliegue en Caracas y que estén atentos a lo que se viene, prepárense, fue lo que confirmó Nicolás Maduro. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la Cota 905, entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí van ellos, un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia. No lo olvide nunca, general Osorio Guzmán. Esa mafia que está en el poder exporta droga, cocaína y exporta muerte, mercenarios, asesinos. Y tienen la mira a nuestra amada, noble y pacífica patria Venezuela. Así que el ejército bolivariano, alerta permanente. Los misiles rusos ya están preparados al norte de Venezuela, apuntándose a cualquier objetivo que entre a territorio venezolano. Nicolás Maduro sabe muy bien que ya la operación está en marcha y con ayuda de los países internacionales se logrará expulsar a Maduro y realizar elecciones democráticas en Venezuela. Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al régimen de Maduro de financiar la represión y la persecución en Cuba, después de que la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, se reuniera con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Mientras el mundo rechaza la represión y la persecución, la dictadura de Maduro la financia en Cuba. Tienen años cooperando en la violación de los derechos humanos, dijo Guaidó en Twitter al compartir una captura de pantalla de un tuit de Díaz-Canel en el que publicó una fotografía reunido con Delcy Rodríguez. Esta foto representa desprecio por el ser humano, no representa a los venezolanos y cubanos que luchamos por la libertad y la democracia, agregó Guaidó. Y cuando tú sumas a eso los hechos de Cuba, caramba, un hecho mediático, absolutamente mediático, un hecho que lo que salía en las redes no tiene nada que ver con la realidad. Gente que estaban celebrando la Eurocopa y sacaban esa foto como que fueran que estaba ocurriendo en Cuba o en Argentina, que estaban celebrando la Copa América, y tomaban la foto de lejos, ¿no? Y sin vergüenza de ningún tipo, pues.
la exponía, miren Cuba cómo está, y resulta que no, el mismo presidente se fue a las calles en Cuba. No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5, como le dicen, influencers, vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad. La vicepresidenta chavista viajó para demostrar apoyo a su aliado, el dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel, que la recibió en La Habana, y durante el encuentro reseñó un medio internacional que Rodríguez le trasladó a Miguel Díaz-Canel un mensaje de solidaridad y apoyo por parte de su jefe Nicolás Maduro frente a la campaña político-comunicacional contra Cuba y el recrudecimiento del embargo económico que mantiene Estados Unidos. La televisión oficial cubana no dio muchos detalles del encuentro, solo reportó que ambos dialogaron sobre los principales aspectos de los vínculos de cooperación y otros temas de interés como el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19, y el medio oficial del régimen cubano en ningún momento mencionó todas las protestas que han pasado en esta isla contra la dictadura castrista, pero seguramente de eso fue lo que trataron de hablar silenciosamente. Cuba y Venezuela mantienen una relación muy pero muy estrecha desde tiempos de Chávez y Fidel Castro. En aquellos primeros años del siglo, el dictador cubano se acercó al bolivariano cuando el petróleo representaba un gran hecho histórico para La Habana. Ambos regímenes mantienen desde el 2001 un amplio convenio de cooperación por el que La Habana recibe crudos a precios preferenciales, y esto a cambio de que Venezuela se le envíen servicios profesionales como maestros, médicos, etc. A partir de entonces, el castrismo fue interfiriendo cada vez más en los asuntos internos de Venezuela hasta ser una parte fundamental de la dictadura chavista. La caída de las ayudas en los últimos años ha sido uno de los factores clave en la grave crisis que afronta este momento Cuba, una situación en la que también ha influido el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, el retraso de las reformas para paliar la ineficiencia del modelo económico cubano y en el último año la pandemia del COVID-19. Y por último, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, cree que es posible una salida negociada y pacífica a la crisis de Venezuela. Vamos a actuar basados en hechos concretos, no en palabras. Si se sientan los dos lados en la mesa, que quede claro que nosotros estamos por parte de la mesa dirigida por Juan Guaidó. Ese es el lado que vamos a estar y que vamos a actuar basados en cualquier acto concreto que lleve a pasos democráticos para que también los venezolanos sean los que determinen su propio futuro, expresó González en una entrevista realizada por un medio internacional. No estamos involucrados en ningún tipo de preparativos que se estén llevando a cabo entre el régimen y el gobierno. González destaca que la administración no descuidará las acciones humanitarias hacia Venezuela, pero que cualquier tipo de conversación entre el régimen y el gobierno interino de ese país deben ser serias, concretas, determinadas y con resultados cronometrados. Esos son los criterios que tenemos sobre lo que hemos sido muy claros, y que Estados Unidos junto a la comunidad internacional continuará aumentando la presión sobre el régimen hasta que se den esos pasos concretos en esa dirección. González también hizo mención a la crisis desatada tras las protestas contra la dictadura en ese país, que son una reacción al fracaso de la gestión del régimen cubano. El embargo es tema del Congreso de los Estados Unidos y no es la razón por la que están sufriendo el pueblo cubano. El sufrimiento del pueblo es por lo que estamos viendo más de 150 personas encarceladas. Periodistas, activistas civiles, artistas han sido encarcelados por solo demandar más de sus gobiernos. El encargado de la política norteamericana dijo que los Estados Unidos están en la búsqueda de formas para apoyar al pueblo cubano a recuperar sus derechos y su libertad. Por ello, el gobierno norteamericano se mantiene activando a la comunidad internacional para presionar a la dictadura a que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país. El presidente Biden está recibiendo reportes a diario y es algo que tenemos todo el gobierno estadounidense enfocado en lo que está pasando actualmente. El enfoque nuestro debe ser el pueblo cubano. Eso lo ha dicho el presidente Biden, y la aspiración de ellos es determinar su futuro, que desafortunadamente no han podido hacerlo durante los últimos 72 años, comentó. En Cuba estamos en una dictadura comunista y ellos usan la amenaza de los Estados Unidos como una excusa para oprimir al pueblo, dijo González en una comparación de la situación que se vive entre La Habana y Haití, donde no existe la presencia del Estado y hay pandillas involucrados en el tema del narcotráfico. González informó que viajó a Puerto Príncipe el pasado fin de semana para evaluar las opciones disponibles y apoyar al pueblo haitiano para llegar a elecciones y a un consenso político, y ese espacio está abierto para nosotros. También, por otra parte, el gobierno británico
reiteró que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, una medida destinada a anular una demanda del Banco Central de Venezuela respaldado por Nicolás Maduro para repatriar casi $1.000 millones del oro del país guardados en Londres. Los equipos legales que representan a Maduro y a Guaidó también están en el Tribunal Supremo del Reino Unido en la última etapa del largo tira y afloja del que se supone que un 15% de las reservas de divisa de Venezuela. Los abogados que representan el Banco Central dicen que la venta del oro financiaría la respuesta a la pandemia del COVID-19 y reforzarían un sistema de salud destruido por más de 6 años de crisis económica. El gobierno de Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el gobierno de su majestad desde febrero del 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado tras haber sido invitado al Tribunal Supremo a aclarar su posición ante las audiencias presentadas. Guaidó es el único individuo al que se le reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe de Estado, añadió un portavoz que dijo que el país suramericano necesitaba una transición pacífica a la democracia. ¿A quién reconoce realmente el gobierno británico como presidente venezolano? Si a Maduro, que controla las instituciones y con el que Londres mantiene relaciones diplomáticas, o bien a Guaidó, autoproclamado presidente interino desde el año 2019. La decisión del Supremo es importante porque tendrá repercusiones en la disputa de más de un año entre Maduro y Guaidó por las reservas del oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos 1.600 millones de euros. La decisión de los jueces puede demorarse varias semanas. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regala un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.